Gracias. Es el conjunto de parejas de números reales. Entonces, todos están familiarizados con la representación gráfica del plano, ¿cierto? Consiste en dos líneas perpendiculares llamadas eje X y eje Y. Entonces, a cada punto de la región que ustedes están viendo, digamos a este punto, se le asignan un par de números, digamos X y Y. Ese X y ese Y no tienen nada que ver con este Y y este X. Es más, borremos ese Y y ese X para no confundirnos. Entonces el X ese que está en rojo es lo que hay entre este punto y la recta vertical, perdón. Y el Y es lo que hay entre el punto y la recta horizontal. Eso es conocido por todos, ¿cierto? Esto de acá es X, esto de acá es Y, que simplemente se escribe así. X acá y Y acá. Entonces cada punto en el plano está únicamente determinado por dos numeritos, que son su coordenada en X y su coordenada en Y. Ok, entonces ese punto de acá es la misma cosa que este segmento o este segmento dirigido, perdón. El segmento que parte desde acá y llega hasta acá. La flecha es importante porque dice en qué dirección nos estamos moviendo. Entonces este punto de acá es especial. Es el punto 0, 0. Muy bien. Los puntos en el plano pueden ser sumados, pueden ser restados y pueden ser multiplicados por números. Pero si yo agarro dos puntos, yo puedo sumarlos definiendo la suma componente a componente. Puedo también multiplicar a un punto XY por un número alfa y defino eso como el producto componente a componente. Aquí alfa es un número real, no es un vector. Bueno, de hecho no he dicho que es un vector. Digámoslo enseguida. En matemáticas, obviamente, vector significa muchas cosas, pero en este caso particular, vector va a ser lo mismo que puntos en el espacio, ¿sí? Cuando pasemos a R3 va a ser puntos perdón, en este contexto, vector es punto en el plano. En R3 será punto en el espacio, etc. Entonces, vector y punto en el plano en este contexto es lo mismo. Lo cual a su vez también es equivalente a una flecha. Listo. Entonces esto de acá también tiene sentido, restar 2. Ya esto no hay que definirlo porque a partir de las dos propiedades anteriores sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que XY más menos A menos B por la propiedad 2 y esto es la suma de dos vectores. Entonces queda X menos A y Y menos B. ¿Cierto? Entonces con estas dos yo puedo deducir esa tercera. Regálame un segundo. Ok. Listo. Entonces, en particular, dado un vector AB, hay otro vector especial que es el vector menos AB. Gráficamente, ese vector, ¿quién es? Veamos. Entonces, si yo agarro cualquier vector, vector AB,
Entonces, gráficamente, el vector menos a, menos b, no es muy difícil convencerse de que, entonces yo ubico acá a, por acá estará menos a, ubico acá b, por acá estará menos b, entonces es el vector o es el punto este de acá, digamos. Esto es menos a, menos b. Bien, ¿qué propiedad tendrán este punto de acá, este origen y este nuevo punto? ¿Qué creen? Pero me están respondiendo por el chat. ¿Qué dicen? Estaban Profe, diciendo que era la identidad. Ay, qué pena, interrumpí a alguien. no, yo también iba a leer, tranquila. Díganme pues. Profe, dicen que escriben una línea o que están en la misma línea. Correcto. Entonces, díganme por qué están en la misma línea. Yo voy a señalarlos. ¿Por qué los puntos en rojo están en una misma línea? Es decir, ¿por qué AB, el origen, y menos A menos B están sobre una misma línea? Profe, dicen que porque es el inverso. Claro, pero lo que estamos preguntando es por qué eso es verdad. ¿Por qué el inverso está sobre la misma línea? Lo que queremos es saber por qué eso ocurre. Eso no es verdad porque sí. O sea, eso no es un axioma. Hay una razón para que eso sea verdad. ¿Cuál es? Profe, qué pena que no está poniendo cuidado porque está resolviendo. ¿Qué fue lo último que usted preguntó? ¿Por qué los tres puntos en rojo están sobre una misma línea? Porque inciden sobre ella, son no colineales. Son colineales. Exacto, son colineales. ¿Pero por qué? Porque existe una recta que los contiene a los tres. ¿Por qué? Pero esos no son los axiomas de incidencia. No. Mm. Axioma es que dos rectas paralelas no se cortan. O que dos puntos diferentes determinan una única recta. Exacto. Pero este tipo de cosas no son axiomas. Eso se puede probar muy fácilmente. Que los tres puntos están en la misma recta. Sí. Lo va a pensar, profe. Por aquí dicen que es múltiplo escalar uno del otro. De acuerdo, pero de nuevo, ¿por qué un múltiplo escalar de otro está sobre la misma recta? No intenten responderme con teoría, porque la teoría nos va a llevar a la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenmelo de la manera más elemental que se puedan imaginar. O sea, usando geometría básica de colegio. Porque simplemente se le está cambiando la dirección y su magnitud y el resto son iguales. Eso de cambiarle la dirección no es muy claro. Ese es el AB,
el menos AB, sí, es verdad que es exactamente lo opuesto, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no está un poquito doblado hacia otro lado? Profe, yo creo saber que lo podemos determinar con el punto medio, ahí sí se puede mostrar. ¿Cómo así? O sea, sabemos que el punto medio es de esos dos puntos extremos, AB y menos A y menos A y menos B. Si yo sumo las coordenadas en X sobre 2 y sumo las coordenadas de B sobre 2, me va a dar el origen. O sea que ese punto medio pertenece a la recta en cuestión que está determinada por esos dos puntos. Y estoy utilizando geometría analítica. Podría ser, pero entonces surge la siguiente pregunta. ¿Por qué si yo tengo dos puntos, digamos X, y AB, y trazo el segmento que los une, ¿por qué su punto medio P, digamos, es X más A sobre 2 y Y más B sobre 2? ¿Eso porque es verdad? Entonces trazo esas dos rayas para hacer notar que P es el punto medio. Y la pregunta es ¿por qué el punto medio del segmento está dado por el promedio de la suma de los extremos? Pues tienen dos preguntas. Esa de acá implica esa de acá, como lo dijo su compañero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo trazo el segmento AB y menos A menos B, entonces el punto medio de eso, por lo que acabo de hacer abajo, es el origen, porque la suma de ellos dos es 0, 0. El promedio de 0, 0 es 0, 0. Entonces, ese origen es el punto medio y por tanto el origen está en el segmento, porque el punto medio pertenece al segmento. Entonces, si uno puede demostrar lo de abajo, demostraría lo de arriba. Profe, se puede utilizar la distancia entre puntos para determinar que el punto medio es esa coordenada. Sí, podría ser, sí. Vamos a quedar ahí. 70. Entonces, ¿cómo uso la distancia? A ver, muchachos, bueno, listo, la distancia se puede usar y es muy sencillo porque obviamente de aquí a acá, si hacen la cuenta, hay un medio de raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Y si hacen la cuenta de aquí hasta acá también. Entonces es el punto medio, etcétera. Sin embargo, la distancia aún no la he introducido. Entonces, como aún no la he introducido, voy a hacer algo aún más básico todavía. Entonces, olvidémonos un momento de los segundos, de lo de abajo, y volvamos a esto. ¿Esto por qué es verdad? Porque el origen es el punto medio de los dos. Por lo siguiente, te voy a trazar, digamos, este de acá en naranjado, y el otro voy a trazarlo en verde. Entonces, Profe, fíjense lo siguiente, ¿sí? una sugerencia ahí de pronto para que si esté un poco más pendiente del chat, porque muchos de nosotros no podemos hablar porque estamos en una oficina o en una cosa. Entonces, de pronto sí estar un poquito más pendiente del chat. Ok, gracias. Entonces, miren,
esta figura de acá y esta figura de acá son ambos rectángulos de lados A, B, ¿cierto? Esto es A, esto es B, y este es A y este es B. Lo mismo pasa con el de abajo, ¿cierto? Este es menos A, este es menos B, y por tanto las longitudes son A, B y B. Entonces son rectángulos equivalentes, congruentes. Por tanto, este triángulo, este triángulo, este triángulo y este triángulo son el mismo triángulo, son 4 triángulos congruentes. Entonces, este ángulo que voy a marcar en negro y este ángulo que voy a marcar en azul suman 90 grados. ¿Por qué? Porque es el ángulo de un rectángulo. Ese ángulo en azul es este mismo ángulo de acá, por muchas razones. Por ejemplo, porque este es 90 o porque esta es paralela a esta, por muchas razones. Ese mismo ángulo azul, entonces, es el opuesto al ángulo, al lado, perdón, B, en el triángulo AB naranja. Cuando paso al rectángulo de abajo, entonces ese ángulo azul será este de acá, que es el opuesto al lado B. Y también será este de acá, que también es el opuesto al lado B. Además, esto de acá es 90, eso es negro. No sé por qué se cambió este color. Listo, entonces, este negro y este azul y este morado suman 180. ¿Por qué? Porque el morado es 90 y el negro y el azul suman 90. Entonces, listo, azul, negro y morado suman 180. Por tanto, esto de acá es una línea recta. Además de eso, como naranja y verde son iguales, entonces no solamente el origen está sobre el segmento de este de acá, sino que es el punto medio. Listo, algo elemental probado con cosas elementales de colegio, lo que uno aprende por allá en octavo de bachillerato. Listo. Entonces eso de acá es verdad, pero olvidémoslo por un momento. Ok, entonces dado que ya hablaron de distancia, entonces recordemos rápidamente la distancia. Entonces cuando me dan un punto en el plano, XY, hay una manera natural de definir la distancia entre él y el origen. ¿Cómo? Pues fácil. Entonces, construyo este triángulo de acá rectángulo. Este tendrá lado Y y este lado X. Y esto es 90. Entonces uso el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice que esto de acá tiene una longitud de raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Eso de ahí es lo que vamos a definir como la distancia entre el origen y XY. También lo usaremos para denotar la longitud del vector XY o la norma del vector XY. Y eso se escribe con 2 barras. Entonces la norma o la longitud del vector XY será igual por definición a este número de acá. Cuando tengo 2 vectores y no uno solo, entonces, ¿qué hago para definir la norma o la distancia, perdón, entre ellos dos? ¿Cómo defino la distancia? Pues veamos. Entonces lo que voy a hacer es construirme en amarillo, digamos, este triángulo de acá. Entonces ese triángulo de ahí tiene acá, el lado este de acá, ¿cuánto mide? Mide X menos Y, perdón, X menos A.
perdón, Y menos B o B menos Y, dependiendo de quién es el mayor. Como no sabemos cuál es el mayor, entonces digamos que eso mide Y menos B en valor absoluto. Ahora, este de acá, este lado amarillo, ¿cuánto mide? Mide Por tanto, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa, que es esta de acá, va a medir lo siguiente. Entonces, esa distancia entre XY y AB, voy a denotarla así. ¿Y va a ser cuánto? Entonces, según Pitágoras, es simplemente Y menos B al cuadrado más X menos A al cuadrado. Fíjense que esto tiene sentido, esa notación, porque esto de acá es precisamente lo de adentro, ¿quién es? X menos A, coma, perdón, Y menos B. Y la norma de este vector, por lo que dijimos antes, es precisamente esa. Entonces tiene sentido. Es decir, la distancia entre dos puntos, ¿cómo se encuentra? Se encuentra fácil. Uno resta los dos puntos y calcula la norma de esa recta. Listo. Entonces hasta ahí todo fácil. Bien. Déjenme hacerles otra pregunta geométrica, a ver si la saben responder. Me imagino que saben la respuesta, pero lo que quiero saber es si la saben justificar. Hasta ahora todo lo que he hecho acá se puede llevar análogamente, sin ninguna modificación, al caso de R3. Entonces la idea es pasar todo lo que yo haga acá a R3. Cuando yo tengo dos vectores, digamos XY y AB, y sumo esos dos vectores, esa suma, X más A y Y más B, ¿en qué parte del plano se encuentra? ¿Cómo la localizo geométricamente? De nuevo, dicen que por la ley del paralelogramo. Entonces, es verdad, pero lo que quiero es que me digan por qué eso es un paralelogramo. No quiero que me digan que eso es verdad porque el teorema de no sé quién dice que eso es verdad. Quiero que me digan con geometría muy básica por qué eso es verdad. Profe, ¿se puede utilizar igual semejanza de triángulos? A ver, ¿cómo? Pues usted ubica el punto. Listo, digamos que el punto está por acá. Digamos que quedó por acá, no sé. ¿Cierto? Y ahora, Cerramos unimos el punto XY al punto en cuestión y lo mismo AB al punto en cuestión. listo, vamos a cambiar el color. Pongámoslo en rojo. Ok, y ahora, Y trazamos desde el origen al punto en cuestión una recta. listo. Y ahora, Lo que se puede notar ahí es que el lado que determina el punto AB, yo creo que es por lado, lado, lado. Ese término, porque tienen
esa diagonal amarilla, que es un punto, es una línea en común. Y, y los, y los lados opuestos también son congruentes. Entonces, lados opuestos congruentes, y es un polígono de 4 lados, determina un paralelogramo. Listo, muy bien. Entonces lo que dice su compañero, ¿cómo es su nombre? Julián, profe. Ah, listo. Lo que dice Julián entonces es que, fíjense, tengo aquí un triángulo y aquí otro triángulo. Entonces esos dos triángulos tienen este lado en común. Además, fíjense que este negro de acá, ¿cuánto mide? Mide raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto mide este de acá? Si hacen la cuenta, también va a medir Lo raíz de mismo. x cuadrado más y cuadrado. Ahora, este de acá mide raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y este de acá, si hacen la cuenta, también mide lo mismo, ¿cierto? Es solamente restar, sacar raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ya lo mismo. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces tengo dos triángulos con los tres lados iguales y por tanto son el mismo triángulo. Como son el mismo triángulo, entonces ya, es un paralelogramo porque digamos que una condición suficiente para que sea paralelogramo es que este sea igual, perdón, que este sea igual a este y este sea igual a este. Eso ya implica que sean paralelas. Esta con esta y esta con esta. Listo. Sin embargo, hay una pequeña sutileza aquí. ¿Cuál es? Entonces démosle nombre a eso, para que sea más fácil. A este, al origen, llamémoslo O de origen. A este llamémoslo punto P y a este llamémoslo punto Q. Entonces lo que está pasando es que tenemos un nuevo punto que llamemos Q. Vamos a llamarlo Q. Perdón, Q no, ya Q ya lo usé. Llamémoslo R. Y entonces, ok, está pasando que el triángulo ORP es congruente al triángulo ORQ. La pregunta es, ¿será que hay un único punto R en el plano que cumple eso? ¿O será que hay más? No son infinitos por el hecho de que son libres en el espacio. ¿De que qué, perdón? No son infinitos por el hecho de que son libres en el espacio. Infinitos. No sé, no son infinitos. R no es cualquier punto. R es un punto específico que cumple que OPR es congruente a OQR. Hay una restricción poderosa ahí. No Profe, son ese libres. punto debe ser único ¿Por qué? para que se dé la congruencia entre los triángulos, porque si yo cambio el lugar del punto, seguramente la distancia de alguno de los segmentos va a cambiar, y así los lados opuestos no van a ser congruentes. ¿Qué dicen los demás?
No, porque también puede ser XY menos, o sea, hacer la resta y ya hay otro punto que pues ya cambia, pero es igual. No entendí, ¿cómo así que hacer la resta? ¿Entre quién y quién? Pues ya no hacer la suma, sino la resta de los vectores Ah, y encontramos otro punto distinto que cumple esas características. es decir, tú dices que el punto X menos A y Y menos B también cumple. Sí, No creo. Veamos. No, no creo. No lo voy a dibujar, pero no creo que eso sea verdad. Profe, es que imagínense que nosotros pudiéramos mover ese punto R ahí en ese cuadrante. Sí, Ahí ya irían cambiando las distancias de los segmentos. O sea, a mí lo que me preocupa ahí de que si ese punto no es único es cómo van cambiando listo. Entonces vamos, la norma de los segmentos. listo, vamos a hacer un ejemplo, un dibujito. Entonces, ¿qué es lo que tengo allá? Ya tengo un triángulo y me encontré un punto por acá. Entonces lo llamé a esto O, a esto P y a esto Q y a esto R. Ese punto que cumple que esto es igual a la de abajo y que esto es igual a eso. Entonces la pregunta es que si ese punto es único. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Permítanme hacer esto más chueco para que se vea más claro lo que voy a hacer. Déjenme hacer un dibujo más feo. Más torcido, no más feo, sino más torcido. Así. Entonces de nuevo, P, O, Q, R. Y voy a coger este punto de acá y voy a llamarlo R'. Entonces R' va a ser el punto simétrico con respecto a R, perdón, el punto simétrico de R con respecto al segmento PQ. O sea, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Sí, o sea, cogí R y lo reflejé sobre PQ y obtuve un R'. ¿Está claro cómo construye R'? sí, profe. Listo. De R' a P hay lo mismo que de R a P porque así se construyó. Pero de RP había lo mismo que de Q a O. O sea que de R' P, perdón, de R' a P hay lo mismo que de Q a O. Análogamente, de R' a Q hay lo mismo que de Q a P, perdón, que de Q a R, y de Q a R hay lo mismo que de O a P. Es decir, de R' a Q hay lo mismo que de O a P. O sea que este punto R' también cumple lo que cumplía R. Cumple que este es igual a este y que este de acá es igual a este de acá. O sea que el punto R no es único. Construye un nuevo punto R' que cumple lo mismo. Cumple que el triángulo RPQ es congruente al triángulo OPQ. ¿Estamos claros en eso o no? Sí, profe. Ok, entonces es cierto que la suma determina un punto que cumple la igualdad entre los triángulos
Pero con ese dato no es suficiente para decir que el cuadrilátero es un paralelogramo, porque podría ser perfectamente este de acá, el cual no es un paralelogramo. ¿Está claro entonces cuál es la sutileza en esa demostración? Profe, no sé, me estoy imaginando unir los puntos PQ. Pero antes de seguir, ¿sí está claro por qué el argumento anterior no estaba del todo correcto? ¿O alguien no entiende por qué no está correcto? Sí, profe, es claro. Ok, entonces, ¿qué ibas a decir? Unir los puntos PQ. Listo, unámoslos. Ya. Rectas OR y PQ determinan ¿cómo es que se llama? Ahí forman pues ángulos rectos congruentes. ¿Ángulos rectos? No. No, no, ángulos opuestos por el vértice, no. Sí. Ah, sí, Entonces, pero profe, a lo que yo iba es, exacto, son opuestos por el vértice, pero hay ángulos, o sea, que son opuestos por el vértice, pero la medida es 90 grados de cada uno. no, eso no es verdad. Eso solamente es verdad cuando los 4 lados del paralelogramo son iguales. Si no, eso no es verdad. Ah, ya. Lo que pasa es que Bueno. en la figura parece verdad, pero es pura casualidad. Ya. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, entonces para no perder más tiempo en esto, les voy a dar una pista y ustedes lo completan. Intenten hacerlo con el punto medio. Sí, intenten demostrar que efectivamente el punto medio de un segmento es el promedio de los extremos. Porque fíjense que el punto medio de ese segmento, si eso fuera verdad, ¿quién es? Es un medio de x más a, un medio de y más b. Y el punto medio de este segmento es eso mismo, un medio de x más a, un medio de y más b. Entonces, el mismo punto medio, y eso implica que tiene que ser un paralelogramo. Siempre que sea verdad que el punto medio de un segmento es el promedio de los dos extremos. Eso es verdad. Muy fácil de hacerlo con semejanzas. Entonces, la invitación es a que lo hagan. Obviamente hay muchas más formas de hacerlo. Pero bueno, ya no voy a perder más tiempo en eso. Solamente quería hacerles notar que todo lo que uno aprende en geometría vectorial se puede demostrar. Sí, eso no es verdad porque sí. Hay razones por las cuales eso es verdad. No es una ley porque sí. ¿Ok? Listo. Entonces voy a pasar de acá y asumo que ustedes van a tomarse el tiempo para completar la demostración de por qué la suma corresponde al único punto que hace que esto sea un paralelogramo. ¿Sí? Ojo que aquí la dirección importa. Lo que yo quiero es que O, P, R y Q sea un paralelogramo. Porque hay más puntos que hacen que esto sea un paralelogramo. Por ejemplo, que hay otro punto, ¿cierto? Ese punto de acá también hace que sea un paralelogramo, solo que el orden ya no es el mismo. Ya no es en orden O, P, S nuevo y Q, sino O, S nuevo, P y Q. O sea, ese no me sirve. Listo. Entonces continuemos. Hay otro jugador clave en la geometría del plano, que también va a ser clave en la geometría del espacio, y es el producto interno.
Entonces recordemos que el producto interno, por definición, entre dos puntos es simplemente AX más BY. Entonces, el producto interno, ¿qué hace? Me dan dos vectores y yo devuelvo un número. Es decir, el producto interno, punto, es una aplicación que va de R2, cruz R2, es decir, agarra dos parejas y me devuelve un número. Otra notación para esto es esta de acá. ¿Cierto? Uno es libre de asumir cualquiera, de adaptar, perdón, de adoptar cualquiera de las dos. Sí, entonces esto es lo mismo que XY AB. Listo. Ese producto interno tiene un significado geométrico importantísimo. De hecho, si hoy me dan dos vectores, de nuevo, digamos que este sea XY y este sea AB. Entonces, si me dan dos vectores, geométricamente, ¿cómo podría descubrir yo el producto interno entre ellos dos? ¿Lo recuerdan o no? Con las proyecciones sí, pero es más fácil que eso. Es decir, las proyecciones ya vienen como más allá. Profe, es que el producto interno se multiplica, o sea, es como una multiplicación, por así decirlo, de vectores y él le devuelve un número, una Sí, distancia, o sea, le asocia un número a esa relación, por así decirlo. sí, pero ¿cómo encuentro ese número a partir del dibujo? O sea, en el dibujo, ¿ese número quién es? La multiplicación de, pues el punto que entra la multiplicación de AX y BY, exactamente pues esa coordenada. ¿Puedes repetir, por favor? Pues la coordenada entre la multiplicación de AX y BY, esa coordenada sería como ese punto interno. ¿Cuál coordenada? Entre las multiplicaciones de esa. Pero esto es un número. ¿De qué coordenada hablas? Entonces no. A ver, Víctor dice en el chat que la ley de cosenos. Entonces, por ahí es la cosa. Entonces, voy a dar la respuesta y ahora decimos por qué eso es verdad. Entonces, bueno, la respuesta es la siguiente. La norma entre XY por la norma entre AB por, o sea, como muy grande. Permítanme hacerlo un poco más pequeño. Un segundo. Entonces, la norma entre XY por la norma entre AB. Aquí falta algo. Eso es igual al producto interno entre XY y AB. ¿Recuerdan qué es lo que falta ahí? El coseno que determinan los lados. Exacto. Si ese ángulo de acá es teta, entonces ahí lo que falta es coseno de teta. Entonces esto de acá se conoce como la ley de los cosenos, pero eso no es una ley. O sea, eso se puede deducir. La manera en que uno deduce esto es de la siguiente forma. Es decir, cuando dije que no es una ley, lo que quise decir es que no es una verdad porque sí. Hay una razón por detrás de eso. ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente. Entonces, antes de eso,
Resulta que el Producto Interno está íntimamente relacionado con la norma. Recordemos, a ver si se acuerdan, ¿qué relación hay entre la norma de un vector y la función Producto Interno? Sí, ¿cómo expreso la norma de un vector en términos de productos internos? Esto sí es sencillo, muchachos. Esto sí es pan de cada día en matemáticas. Deberían saberlo. La raíz del vector por el mismo, ¿no? Muy bien. Entonces, la norma es ¿quién es? Raíz cuadrada, por definición, x cuadrado más y cuadrado. Pero x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que xy punto xy. Es decir, normalmente uno escribe esto así. La norma de xy al cuadrado es el producto interno del vector con él mismo. Entonces, esto de acá es fundamental. Aparece todos los días en matemáticas. Hay que tenerlo siempre presente. Muy bien, entonces resulta que allá... bueno, de hecho, uno puede usar esto para descubrir lo siguiente. El producto interno entre x menos y x menos y es... A ver si me creen. Bueno, eso se puede deducir de varias formas. La más sencilla, obviamente, es usar la distributividad del producto interno. Sí, porque no es muy difícil ver que el producto interno entre A y B más C es lo mismo que entre A y... Bueno, está mal escrito. Entre el vector A y el vector B más el vector C es el vector A, el vector B más el vector A y el vector C. No lo voy a hacer con detalle porque es sencillo, es solamente hacer la cuenta. O sea, el producto interno se comporta como un producto usual en el sentido de la distributividad. Entonces, esto de acá, si se convencen, es XX, es YY y es menos 2X, coma Y. Aquí estoy usando otra cosa. Tal vez la notación está un poco extraña porque aquí debería usar rayas. Cierto, porque es que no quiero recargar demasiado la notación. Pero aquí lo que estoy haciendo es restar dos vectores y tomar el producto con el mismo. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es agarro un vector, digamos el vector AB, le resto el vector CD, tomo el producto interno de eso mismo, con eso mismo, y lo que me queda es, yo afirmo, AB. La norma de AB al cuadrado más la norma de CD al cuadrado menos 2 veces el producto interno entre AB y CD. Listo. Pero eso por otro lado
¿sí? Esto de acá es el producto interno entre un vector y el mismo. O sea, esto es la norma de AB menos C, D al cuadrado. Eso de acá, que voy a encerrar en rojo en este momento. Bueno, eso está claro. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Bueno, eso ahí es fundamental y es muy fácil de deducir, ¿cierto? Es simplemente usar las propiedades del producto interno. Ok, ¿eso para qué sirve? Entonces ahora sí. Entonces resulta que uno en el colegio, por allá en noveno, aprende una cosa que se llama la ley de los cosenos, cuya demostración no vamos a reproducir acá. Pero ¿qué dice la ley de los cosenos? Dice lo siguiente. Si tengo un triángulo, bueno, y me imagino que lo volvieron a ver en geometría vectorial, de lados, digamos, L1 y L2, y ángulo acá teta. Entonces este tercer lado, perdón, que llamemos L3, cumple lo siguiente. L3 cuadrado es L1 cuadrado más L2 cuadrado menos 2L1 L2 por el coseno de teta. Espero que la recuerden. Entonces eso lo aprende uno en el colegio. Y si no lo vieron en el colegio, los invito a que lo hagan. Es bastante sencillo. Es solamente usar un tipo de Pitágoras. Hay varias formas de hacerlo. Bien. Entonces resulta que para no extendernos tanto con esto, porque eso es sencillo, resulta que si vemos esta figura en el plano, entonces supongamos sin pérdida de generalidad, que esto de acá es el origen, que esto de acá es el punto AB y que esto de acá es el punto CD. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La ley de los cosenos me dice L3 al cuadrado. ¿Qué es L3 al cuadrado? Es la norma de A menos C, B menos D al cuadrado. Eso de ahí es L3 al cuadrado. Me dice, esto es igual a L1 al cuadrado. L1 al cuadrado, ¿quién es? Es la norma de AB al cuadrado. L2 al cuadrado, ¿quién es? Es la norma de CD al cuadrado. Menos 2 veces L1, que es la norma de AB, por L2, que es la norma de CD, por el coseno de teta. Muy bien. Entonces eso acá es lo que me dice la ley del coseno. Pero por otro lado, esto de aquí, lo teníamos acá arriba. Mírenlo. Eso de ahí es esto de acá. Entonces, si ustedes comparan las dos expresiones, nos va a quedar que esto que tengo acá en verde es esto que tengo acá en verde. Luego, este pedazo en verde de acá se va a cancelar con este de acá porque se ha repetido. También tengo un menos 2 acá, que está acá también. ¿Y qué es lo que me queda? Lo que me queda es precisamente que eso de acá, el producto interno entre AB y CD, es precisamente la norma de AB por la norma de CD por el coseno que forman ellos. Eso es lo que habíamos dicho ahorita que se llamaba la ley del coseno. Entonces, escribámosla de nuevo por acá abajo. Ahora sí, ya demostrada. Pero vamos a escribirla de esta forma. El coseno de teta, perdón, vamos a escribirla de esta forma. Sí, como estaba antes.
el producto interno entre dos vectores es el producto de sus normas por el coseno del ángulo que ellos forman. Listo. Entonces esto de acá se llama la ley de los cosenos. ¿Por qué? Porque viene de la ley de los cosenos. Es equivalente, de hecho, a la ley de los cosenos que uno aprende en el colegio. ¿Se entendió o no? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Resulta que esta herramienta, que esta herramienta es poderosa por lo siguiente. Entonces, gráficamente, si yo tengo dos vectores, X, Y AB, una pregunta importantísima que uno se hace es ¿cuándo esos dos vectores son ortogonales? ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque en caso de que sean ortogonales, va a resultar que el vector XY y el vector AB pueden ser usados como una base para R2. Recuerden eso. Vectores ortogonales siempre son linealmente independientes. Entonces, una pregunta clave es, dado un conjunto de vectores, ¿será que ellos son ortogonales 2 a 2 o no? Entonces, la herramienta del producto interno me permite responder eso muy rápidamente. Lo escribo acá. XY es un vector ortogonal a AB. Sí, solamente sí. Obviamente, ese ángulo θ es 90, pero eso, en términos del coseno, significa que el coseno de θ es 90, perdón, es 0. Y eso significa, veamos de nuevo, esto de acá es 0, sí, solamente sí, esto de acá es 0, porque esos números de acá son positivos. O sea que esto es 0, sí, solamente sí, esto es 0. Entonces, dos vectores son ortogonales cuando su producto interior es 0. Eso de acá es importantísimo. Listo. Bueno, y con eso ustedes pueden construir el famoso algoritmo de Gram-Schmidt, que si se acuerdan es que le dan a uno un conjunto de vectores y a partir de ellos uno construye una base de vectores ortogonales o un subconjunto de vectores ortogonales. Listo. La siguiente cosa que vamos a discutir es el área, por ejemplo. Hablemos del área. Bueno, ¿tienen preguntas hasta acá? No, profe. Listo, muy bien. Entonces, hasta acá todo se puede extender de forma análoga al caso R3. Sí, la única diferencia es que si yo en R3 solamente considero dos vectores,
Entonces, todo lo que yo he dicho hasta ahora funciona igual en el plano que me generan esos dos vectores. Pero bueno, ya llegaremos allá en la próxima clase. Listo. Hablemos un poco sobre área. Entonces, me imagino que si ustedes hablaron de volumen de paralelepípedo en R3, en su curso de geometría vectorial, también hablaron de área de un, por ejemplo, de un paralelogramo en R2. ¿Hablaron de eso o no? ¿Sí lo han visto antes o no? Profe, siendo honesta, o sea, esto sí se trató, pero la verdad en este momento no me acuerdo. Ok, muchas gracias por la honestidad. Entonces los invito a que descubran en este momento cómo encuentro, por ejemplo, el área del triángulo determinado por el origen y dos puntos. Creo que eso es con producto cruz, profe, se puede hacer. Pero estamos en R2, aquí no hay producto cruz. Ah, uy, verdad. Sí, Pero ese es el con problema. con el producto punto. Probablemente. Sí, profe, como dice el compañero Víctor, con proyección se... Podría ser con proyección, sí. Pero digamos que no sabemos qué es proyección. ¿Cómo la encuentro? ¿O quién se acuerda de la fórmula? A ver, para refrescarles un poco la memoria, una de las maneras de presentar la fórmula es usando determinante. Profe, yo creo que es la norma de los productos puntos sobre 2 de esos lados. Pues algo parecido como hacer base por altura. A ver, entonces tú propones eso acá. Esa es tu propuesta. Sí, profe, es como algo parecido, pero no recuerdo bien. Ok, Tendría que ponerme a fíjate rayar y... que eso no puede ser, porque
En caso de que XY fuera ortogonal a AB, el área no es cero, es un área no degenerada. Sin embargo, ese producto interno de abajo sí es cero, porque son ortogonales. Entonces, no puede ser, porque esto a veces da cero. ¿Cierto? Esa no puede ser. Profe, ¿Sí? o sea, pero sí, el producto punto ahí tiene que ver algo. O sea, yo digo es, bueno, calcular el producto punto del origen a XY y luego de AB. Y luego con esas distancias, bueno, para así lo interpreto yo el producto punto. Es que no sé si hay que calcular otro vector. Un ¿Qué dicen los vector demás? que sea perpendicular a uno de los lados. Y ya ahí hacer el producto punto de uno de los lados con ese vector no perpendicular sobre 2. Sería fantástico tener un vector perpendicular a uno de los dos, pero no es fácil de hallar. O sea, eso no es tan fácil de hallar si uno no sabe proyecciones, como es nuestro caso. A ver, si estuviera en un examen de... Profe, ¿Cómo se...? ¿Sí? y utilizando determinante. ¿Cómo? No estoy hablando pues del cruz que ya sé que es para de 3. ¿Sí? No sé, aplicando luego la regla de Sarros. A ver, imagínense que están en un curso ¿cómo se llama el curso que ustedes ven? Fundamentos de matemáticas, no sé cómo se llama. Y les piden en el examen encontrar el área de ese triángulo. ¿Cómo lo harían? O sea, olvídense de lo que han aprendido. ¿Cómo harían ese problema? ¿Cómo encuentran el área de ese triángulo? Profe, con lo de la ecuación esta que hay con los semiperímetros, ¿no? Que es, pues, Herón. ajá, encontrar el perímetro, luego la raíz, luego el área va a ser la raíz del perímetro dividido 2 por eso mismo menos cada lado y multiplicando, ¿no? Es más o menos así esa ecuación. Pues así Eh, saldría yo de la pregunta.
Al final no me Listo, piden hacerlo por ninguna forma. correcto. El problema con esa cosa es que la fórmula de Herón en este caso va a quedar gigante y uno va a poder simplificarla, pero toma trabajo. Me explico. A ver, bueno, lo que dice su compañero es lo siguiente. Si uno tiene un triángulo ABC, el área del triángulo es la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C, donde semiperímetro es un medio del perímetro. Entonces, cuando uno hace esto, en el triángulo de nosotros, la fórmula queda muy fea porque ¿qué es el semiperímetro? El semiperímetro es raíz de a cuadrado más b cuadrado, más raíz de x cuadrado más y cuadrado, más raíz de a menos x cuadrado más b menos y cuadrado. Sí, eso, todo eso sobre 2. Y después quedan esos productos de acá. Entonces uno lo puede hacer. Y si uno se toma media hora, uno va a llegar a una respuesta bastante agradable. Si es medio astuto para ver qué es lo que tiene que factorizar y cómo simplificar eso. Pero obviamente no vamos a perder tiempo haciendo todo eso. ¿Qué otra idea se le puede ocurrir a alguien? Recuerden que están en un examen de matemáticas básicas. No pueden decir, no, yo proyecto este vector acá. Base por altura sobre 2. ¿Cómo encuentro la altura? Pues la altura es una distancia. Igual sería como una resta ahí entre esos dos puntos. La altura es una distancia, pero ¿cómo encuentro la distancia esta? Digamos que esa es la altura. ¿Cómo encuentro la distancia? X menos A. ¿Sí? Ojo que x menos a es la distancia, o sea, lo que lo que creo que vas a decir es esto de acá. Vamos a hacerlo un poco diferente para que no quede tan recto. Y digamos que este es AB. Entonces, la altura viene por acá, digamos. ¿Cómo encuentro esto de acá? Teorema de Pitágoras. Pero para eso entonces necesitaría o este cateto o este cateto. ¿Cómo los encuentro? La distancia total de la base es AB. Sí. Ese es, bueno, la norma de ese vector. Y supongamos que eso lo denotamos por X, el parte de ese segmento que lo está dividiendo esa recta. Sí. Profe, ¿no puedo llamar P ese punto que, pues el punto que genera el ángulo de 90 grados y decir que esa distancia es lo que mida, pues lo que mida AB menos P? ¿No es? Ahí no hay uno de los dos catetos que necesito y ya pues. Sí, O o sea, sea, seguiría quedando muy largo, pero pues. tú lo que dices es restar esto menos esto. Sí, profe. Sí, ahí quedaría el ladito de la derecha. Sí, pero cuando resto esto, ¿qué estoy restando? Porque yo no sé quién es P. P es una variable. O sea, el punto P yo no lo conozco. Entonces, si lo resto, esa nueva resta sigue siendo indeterminada.
Pero el punto P, o sea, si hablamos de punto P, no estamos hablando de distancia, estamos hablando de un vector. Listo, pero ¿qué vector es ese? Profe, en el chat están dando diferentes respuestas. A ver, Víctor dice que seno de teta. Y después Manuel dice algo que puede servir. Mírenlo, para no repetir. Bien, entonces, ok, todo lo que dicen aquí es verdad. Entonces, volvamos a la figura. Entonces resulta que esto de acá, que está en verde, es esto por el seno de teta. Perdón, por el coseno de teta. Equivalentemente, esto que está acá es esto por el seno de teta. ¿Será que yo puedo descubrir quién es el seno de teta? Pues por la proporción del seno, ¿Qué proporción? el opuesto sobre hipotenusa, o de ahí aplicando Pero óptica. es que no sabemos el opuesto cuánto mide. Ese es el gran problema. Profe, ¿y no nos puede mostrar cómo se hace? Es que esto es un ejercicio de colegio. No, Ustedes ya profe, están en no, tercer semestre. Pero hay cosas que ya no, pues yo por mi parte no me acuerdo. Pero es que una cosa es no acordarse de cómo demostrar el teorema fundamental del cálculo y otra cosa es no acordarse de cómo encontrar un área. Cómo encontrar un área es algo que cualquier matemático debería saber. Y si no se acuerda, tiene que saber deducirlo. Porque es algo que uno aprende en el colegio. Esto es matemática menos que elemental. O sea, yo no les estoy pidiendo que se acuerden de la demostración del teorema del valor intermedio. Eso es válido que no se acuerden y es válido que no sean capaces de deducirla. Pero ¿cómo no van a poder encontrar el área de un triángulo? Si eso lo aprende uno cuando tiene como 12 años. Entonces, el lado o la idea del coseno y el seno, la del seno, perdón, está correcta. Sí, o sea, esa es una ruta válida, corta. Explorémosla. Entonces, esto de acá es teta. Si se acuerdan, esto de acá, por definición, es esta hipotenusa por el seno de teta. Entonces, ¿cuánto será el área del triángulo? Díganme, a ver. profe, usted está diciendo el lado O al punto XY, esa Esa hipotenusa. hipotenusa por seno de Esa teta da la altura sería, buscada. sería pues la hipotenusa aplicando Pitágoras para ese punto.
Pero es que no hay que usar Pitágoras si uno tiene este ángulo teta. Porque este ya es esto por seno de teta. Esa altura. Esto es la altura del triángulo. Pues es una de las alturas del triángulo. Y esta es una base. Entonces, ¿cuál sería el área? Profe, la magnitud de AB por la magnitud de XY por el seno de teta sobre 2. Correcto, muy bien. Entonces, la fórmula del área, ¿cuál es? Es base, la base es la norma de AB, por altura, entonces la altura es esta norma de acá, que les acabo de decir es este señor de acá por el seno de teta. Esa es la definición de seno, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, XY por seno de teta sobre 2. Es la fórmula usual que uno aprende en el colegio. Base por altura sobre 2. Resulta que ahora entonces estamos en problemas porque ¿cómo encuentro el seno de teta? Entonces les pregunto, ¿cómo encuentro el seno de teta? Pista, echen para atrás. No voy a subir, pero esa es la pista, echen para atrás. ¿Qué hicimos hace media hora? Hace media hora encontramos el coseno de teta. Si yo sé el coseno de teta, ¿será que puedo saber cuánto es el seno? Díganme. No lo voy a copiar, solo voy a copiar la primera parte. Sí, acá voy a poner el seno de teta usando lo que ya sé. Entonces, ¿cuánto vale el seno de teta? La norma de la altura sobre la norma de Sí, pero es que XY. eso sería devolvernos. Ya yo usé que seno de teta es esto sobre esto. Ya lo usé. ¿Dónde lo usé? Pues para decir que esto es esto por seno de teta. Si lo vuelvo a usar, me voy a devolver y no voy a llegar a nada. Ya yo sé encontrar el coseno. Si yo conozco el coseno, ¿cómo encuentro el seno? Ustedes no vieron un curso que se llama álgebra y trigonometría. Con la identidad, con ¿Cuál identidad? la de 1 menos raíz de 1 menos coseno cuadrado. Exacto. Entonces, antes de seguir, observen una cosa, un detalle. Aquí esto no está del todo correcto. Aquí hace falta un valor absoluto acá, ¿cierto? Porque si el teta fuera mayor que 180, es decir, eso no tiene mucho sentido, pero puede pasar. Si el XY fuera este de acá, digamos XY, y lo que uno mira es este ángulo de acá, o sea, este teta de acá, entonces ahí sería mayor que 180 y el seno sería negativo. Entonces uno le pone simplemente un valor absoluto y se arregla la cosa. Ahora sí, muy bien. Entonces su compañero dice lo siguiente. El coseno de teta, o el seno de teta mejor, es más o menos raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta. Esto de nuevo es algo que tienen que saber. Es demasiado básico. Entonces cuando yo uso eso y lo reemplazo acá, me queda
raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta. Listo. Entonces, ¿eso qué me va a quedar? Me va a quedar AB y entonces, ahora, muchachos, observen que este valor absoluto ya lo quité, ¿cierto? Porque aquí cogí la raíz positiva. Entonces, ahora esto de acá, yo sé quién es. Eso es raíz de 1 menos. Entonces, ¿el coseno quién era? El coseno era, veamos. El coseno es el producto interno entre los dos sobre el producto de las normas. Entonces uso eso y me queda producto interno entre los dos al cuadrado, ¿cierto? Porque acá está al cuadrado, sobre el producto de las normas al cuadrado de nuevo. Listo. Entonces, si uno quiere seguir, esto va a ser igual al final a sí, porque cuando uno hace esta resta de acá, este pasa para acá y este queda siendo el denominador, que con esta raíz se muere este 2 y se cancela con este de acá afuera. Entonces queda simplemente este menos el numerador. Ahora, esto de acá, vamos a terminarlo, porque ya está casi terminado. A ver, ¿quién es esto de acá? Pues así de rapidez. Es a cuadrado más b cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, menos ax más by al cuadrado. ¿Y eso de acá quién es? Es raíz de... A ver, esto es a cuadrado, y cuadrado, más b cuadrado, x cuadrado, menos 2abxy. Y esto es raíz de ay menos bx al cuadrado. Y esto es valor absoluto de ay menos bx, porque no sé si ay menos bx es positivo o negativo. Y listo. Esto de acá, ¿quién es? Es el determinante de la matriz cuya primera fila es el vector AB y cuya segunda fila es el vector XY. ¿Se entendió o no? Es decir, el área resultó muy fácil de hallar. Es simplemente armar la matriz que tiene de filas ambos vectores y calcular su determinante. Es lo que está ahí. ¿Se entendió o no? ¿Algún paso no es claro? El único paso que me volé fue de aquí para acá. Cancelé unas cosas ahí, pero es fácil de ver. Profe, cuando eleva las normas al cuadrado queda pues esto de a cuadrado más b cuadrado para Sí, sí, ya. sí, porque se muere la raíz cuadrada. Uy, ¿qué pasó con el 1/2? Pues por el de sobre 2. Muchas gracias. Sí, me lo comí. Sí, hace falta. Gracias.
Entonces, para no ponerlo en todas partes, vamos a decir que si hace falta un 2, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrarlo y vamos a poner 2 veces el área es igual a eso. Y por tanto, entonces, el área es 1/2 del determinante de A, B, X, Y. Ahora sí. ¿Se entendió o no? Profe, pero entonces el valor absoluto del determinante, porque Exacto. Sí, no lo puse, no lo puse. Sí, porque puede ser positivo o negativo, no sabemos. Entonces, la moraleja es que encontrar el área de un triángulo es muy fácil. Es simplemente agarrar los 2 vectores, meterlos en una matriz, hallar el determinante, coger la parte positiva y dividir por 2. Observen que si lo que yo quisiera fuera hallar el área no del triángulo, sino del paralelogramo que determinan, ¿cómo la encontraría esa? Sí, o sea, si yo completo el paralelogramo y me pregunto cuál es el área, ¿esa cómo la encontraría? Sin el 1/2, porque Exacto, sería 2 veces exacto. la Cuando es el primera. paralelogramo, el área es el doble, entonces sería simplemente sin el 1/2. Bien, entonces logramos hacerlo. Otra forma de hacerla es simplemente es hacer lo siguiente. Intenten construir este rectángulo de acá. O sea, metan el triángulo en un rectángulo. ¿Y quién es el área total? El área total es fácil de hallar, ¿cierto? Es muy fácil de hallar. Porque, digamos, esta de acá es Y esta de acá es A. Esta área de acá es fácil de hallar. Porque ese lado es Y, mientras que esa de acá es X. Este área de acá es fácil de hallar porque es esto de acá, que es quién es A menos X, y esto de acá es Y menos B, y esta de acá es fácil porque esta es A y esta es Y menos B, y listo. Entonces, si ustedes hacen esa resta, llegan a la misma respuesta. Solo que hay que tomar cuidado, porque aquí en realidad, por ejemplo, esta de acá no es Y menos B, es valor absoluto de Y menos B, porque en la figura Y es mayor que B, pero eso es pura coincidencia. Entonces lo correcto es poner valor absoluto de Y menos B. Entonces esta de acá es de hecho la forma más sencilla. De esa forma la haría un niño de colegio, ¿o no? ¿O sería mucho pedir? No, profe, así está bien. La idea Sí, es como ir recordando cositas y que todos podamos aprender, que es mejor la ok. clase así participando que haciendo parciales ahí toda la gente copiando. Sí, sí, yo también pienso lo mismo. Listo, entonces, esto que acabamos de hacer, cómo encontrar el área de un paralelogramo o triángulo, tiene un análogo exactamente igual en R3. Solo que ya no vamos a encontrar área, sino volumen. Entonces allá la pregunta no es área del paralelogramo, sino volumen del paralelepípedo. O sea, el volumen de la caja que me determinan 3 vectores. Resulta que la respuesta es la misma. Escoger los 3 vectores, meterlos en una matriz y hallar el determinante. Entonces la idea de hoy y de los primeros 20 minutos del miércoles es recordar ciertas fórmulas que van a ser llevadas exactamente igual al caso R3. Entonces solamente nos falta por recordar un poco sobre parametrización de curvas en R2. Sí, vamos a hablar un poquito el miércoles sobre el vector tangente y la longitud de una curva. ¿Se han visto eso antes?
En cálculo 2 no ven cómo encontrar la longitud de una curva parametrizada. Con la integral. Con la integral, sí. ¿Sí se acuerdan? Bueno, no, ¿se acuerdan o no? Igual lo vamos a recordar. Entonces, la idea del miércoles es hacer eso los primeros 20 minutos y enseguida pasar a R3. Sí, hablar de la geometría de R3 y de curvas parametrizadas en R3. Vector tangente, velocidad, cómo encuentro la longitud en R3, etcétera. Profe, ¿las clases van a quedar montadas en esa carpeta de Drive o usted las va a enviar? En la carpeta de Drive. Voy a montar un Excel con los links a las clases. Listo. Ok. Profe, Ok, entonces, ¿sí? como un favor, profe, también podría darnos el PDF de la clase que hay uno resumido y vaya mirando los apuntes para no pues verse nuevamente todo el video y cosas así. Con eso hay un problema. Con eso hay un problema, bueno, que puedo corregir la próxima clase. Pero va a haber un problema hoy. Y es que cuando uno hace esto, por ejemplo, esto de acá, que está el margen ese siendo cruzado, entonces cuando yo lo paso a PDF o a imagen o a lo que sea, él hace un corte como por acá y por acá. Entonces lo que está en el medio se borra. Entonces quedan las imágenes cortadas. Eso se arregla, creo, si yo lo hago así. Un recorte. Ah, bueno. Pero entonces eso sería para la próxima clase. Si yo lo hago así, que queda solamente una página, ahí sí se puede. Pero entonces sería para la próxima clase. Ah, bueno, pues muchas gracias. Listo. ¿Preguntas antes de acabar? Voy a hacer lo siguiente. Si quieren anotar lo que yo escribí ahora y no quieren ver toda la clase, entonces voy a pasar rápidamente por lo que escribí para que ustedes paren el video, escriban, paren el video, escriban, paren el video, escriban. Entonces voy a pasar rápidamente. Listo. Entonces nos vemos el miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Chao, pues. Hasta luego, profe. Profe. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Para ir estudiando así como ejercicios o todavía no hemos empezado bien el curso en forma. No hemos empezado, pero si quieren puedo subir unos primeros ejercicios mañana. Ah, bueno, profe, para aprovechar el fin de semana y... Sí, listo, está bien. Ah, bueno, pues muchas gracias. Ok. Bueno, chao muchachos.